Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy, en un video programa nuevo, estoy con Juan Manuel Llanos desde Perú y él, que es contactado o investigador. ¿Qué sos, Juan Manuel? ¿Contactado o investigador? Bueno, era contactado y también soy investigador, ¿no? He tenido experiencias desde que tenía 13 años, o 9 años, ¿no? Cuando subí una nave, eso todo empezó ahí y hasta el día de hoy estoy investigando. Soy abogado de profesión, soy servidor público, pero recién a los 39 años o 38 años empecé ese trabajo de investigación, recién. Bueno, entonces Juan Manuel, con esa presentación austera e íntegra que hizo, nos va a narrar o la mejor experiencia o la primera experiencia que tuviste o la mejor o la investigación que más te gustó. Juan Manuel, Encuentros Cercanos es tuyo. Oye, Gustavo, te agradezco por la invitación. Bueno, mira, yo vivo en la ciudad de Huánuco, Perú, está a 1900 metros sobre el nivel del mar, está a 9 horas de la ciudad capital, y la ciudad de la eterna primavera, Huánuco, Perú. Y cuando tenía 9 años, fue mi primera experiencia con esta clase de cosas, ¿no? De objetos, de extraterrestres. Era una oportunidad cuando teníamos que viajar de Huánuco a la altura, a la sierra de Huánuco, se llama Churubamba, en el distrito de Churubamba a la altura, el pueblo se llama Tambogán. Y en esa época, mi vecino, que era mi padrino, que era familiar mío, tenía sus camiones donde ellos pues traían papa de la altura para venderla aquí en el pueblo, en la ciudad de Huánuco, ¿no? Y íbamos con el camión, el trayecto del viaje era 4 horas más o menos, desde las 8 de la mañana, por decir, llegábamos a las 12 del mediodía a la altura de Tambogán. Era puro altura, camino de trocha. Íbamos con el camioncito, manejaba mi tío Lucio, yo iba al medio, era niño, tenía 9 años, y mi primo Juaneco, que luego iba a ser el alcalde, Juan Clou. Llegamos a Tambogán, y tenía su chacra mi padrino, Juan de Dios Clou, y los campesinos sacaban sus papas ahí al pueblo y vendían. Entonces, como íbamos con el camión, cargaban todas las papas. Yo, cuando era niño, me puse a jugar, siempre quise conocer ese lugar, siempre quería conocer ese lugar. Ah, parejito. Entonces, sucedió que me fui en esa oportunidad con mi primo, mi tío que manejaba el carro. Ah, dijo, estoy ocupadito, ¿ya? No, no sé, hijito, no sé. Entonces, fue así que cuando estábamos volviendo, después de haber cargado la papa, todo el tema, ¿no? Eran entre las 5:30, 6 de la tarde. El lugar se llama Tambogán, es altura, entonces teníamos que bajar con el carro hasta cierta parte que se llama Quechualoma, un pueblo de Quechualoma, que ya prácticamente es carretera para llegar hacia Huánuco, el trayecto era 4 horas. En ese trayecto, cuando nosotros llegamos a cierta distancia, Quechualoma era amplio, abierto el campo, observamos una luz que nos venía siguiendo, especie de un foco, de un fluorescente circular. Estaría a unos 500 metros, ¿no? Y yo no me había percatado, y el que se había percatado era mi primo Juaneco, porque él iba como copiloto, yo iba al medio y mi tío Luis manejando. Y resulta que cuando mi primo dice, mira, una luz nos viene siguiendo. Y pasa un vaso de agua, mística. Entonces, digo, ¿pero qué? Yo era niño, me puse a llorar de miedo, ¿no? Bajamos del carro, pero antes de eso vimos como un flasheo de luz, ¿no? Como si nos tomaran fotografía. Bajamos del carro los tres, yo era niño, me puse a llorar. ¿Qué es eso, no? O sea, estamos hablando del año 84, 83, 84. Entonces, observamos el objeto que estaba en nuestras cabezas a 500 metros, hace un giro impresionante, se va al cerro del fondo, al este, va al sur y vuelve al norte, hace como una especie de triángulo, pero una velocidad impresionante, una velocidad que desafiaba la gravedad, una velocidad donde, o sea, la lógica o el concepto de máquina humana no existía en ese momento. Éramos nosotros contra algo que no es humano, definitivamente. Gracias. Disculpa, es que recién llegó el trabajo. No, está bien. Entonces, observamos la nave que se para frente a nosotros. Después de un recorrido, pero estoy hablando, pues, ¿no? 10 kilómetros, 20 kilómetros y 10 kilómetros, un triángulo. Observamos y el objeto nuevamente se posó y se fue a una velocidad impresionante a la punta del cerro, a Comayo, que en ese lugar, no un cerro a Comayo. Y desde ahí nos venía observando. Entonces, nosotros, asustados, yo me puse a llorar, tenía, ¿cuánto? 9 años, ¿no? De miedo, que nos iban a llevar, ¿qué era eso, no?
Y fue así que llegamos a Huánuco, pero lo que nos sorprendió fue es que cuando llegamos a Huánuco, el viaje era todos los días 4 horas, llegamos en 3 horas, o sea, prácticamente nos adelantamos una hora. Un tiempo, en vez que sea un tiempo de hora perdida, era un tiempo menos del viaje. Salimos 6 de la tarde y llegamos 9 de la noche. El viaje era de 6 a 10 de la noche. Era impresionante porque lo que habíamos visto no había explicación lógica. Cuando yo me hago una regresión con el doctor Anthony Choi, con este investigador, y no, luego ya yo recuerdo, voy recordando, porque ellos te borran la mente, te van borrando la mente. O sea, es imposible a veces recordar lo que ha sucedido, pero poco a poco, con el transcurso del tiempo, los sueños vas recordando más bien. Y yo observo cómo es la abducción, ¿no? Fue una abducción, nos abduccionaron a los tres, nos sacaron del carro, eran unos seres pequeños, verdes, nos llevaron a una nave, y te hablo del año 83, ¿no? Eran máquinas, computadoras pegadas a las paredes, la nave era así, la iluminación era impresionante, o sea, no había foco, pero iluminaba todo el lugar, ¿no? Perdóname, Y vos decís, ¿te llevaron a vos solo o a los tres? a A los los tres nos tres. llevaron, a los tres, nos llevaron a los tres. Y yo tenía miedo de todas maneras, pero no recuerdo más, solamente recuerdo a los seres que eran más de 3 metros de altura, con pies, con brazos alargados hasta las piernas, los seres grises que son pequeños, como una especie de robot, creo que son los robots de los extraterrestres, ¿no? De los seres. Y fue así que, bueno, pasó el tiempo, dejé esa experiencia, me olvidé, y cuando yo les comentaba a los amigos, se burlaban, decían, están tan loco, que has fumado, en el colegio igual hablaba el tema y nadie me hacía caso. Yo tengo un implante acá detrás del oído. Ese implante lo descubrí en el Foz de Iguazú cuando me fui a un congreso que hizo Ademar Guevaer, ¿no? Unos psicólogos argentinos, justamente, tus paisanos. Ellos determinaron por el tipo de sangre, tengo un tipo de sangre muy especial, tengo un tipo de sangre que solamente tiene el 10% de la población. Desde ahí comenzaron a hacerme un poco de análisis y yo tengo acá un corte detrás del oído que cuando le pregunté a mi madre y a mi padre si me había accidentado cuando era niño, no, nunca. Y tengo un corte acá detrás del oído que tengo un implante con una especie de, no sé, un granito de arena. Bueno. Y yo pienso que eso ha servido para tener contacto con ellos telepáticamente más rápido, ¿no? Y eso fue la experiencia, ¿no? Pasaron los años, llegué a ser abogado de profesión, comencé a trabajar en el Poder Judicial, a ser servidor público y cuando la gente, yo le comentaba mi experiencia a unos magistrados del Poder Judicial, me dice, oye, sí, me ha pasado esto. Oye, sí, mira, a mi esposa le curaron los extraterrestres. O sea, ya comencé. Pero ¿por qué no lo cuentas? ¿Por qué no lo hablas? No, porque me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza. Entonces dije, no, yo tengo que hacer ese programa. Y hice ese programa, el programa, o sea, mi programa se llama Unis TV. Hice un programa de televisión donde hablaba de mi experiencia, ¿no? Comentaba todo sobre el fenómeno OVNI y ahí comencé a abrirme un poco. Y comencé a tener contacto con estos seres, ¿no? Con seres de 700 años y de 300 años. Con seres del Cerro Marabamba. Justamente ustedes, si visitan mi canal de YouTube, soy el que tiene más evidencia en el Perú y de repente en el mundo, ¿ah? De evidencia de videos de ovnis, de fotografías, de duendes. Comencé a hacer investigaciones, vigilias, a saber qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué yo, no? Y en una oportunidad de ellos me dijeron que yo era una especie de mensajero, ¿no? El que llevaba el mensaje, ¿no? El que tenía que despertar conciencia a la gente, ¿no? Y Igual así vos fue, decís que tenías un corte acá. Eso es probablemente te han chipeado, te han puesto un chip. exactamente. Y de ahí en Es, más tuviste un seguimiento, es claro. No le tomé importancia porque no me, o sea, un médico me dijo, si quieres te lo saco. No, 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 te molesta, no me molesta, no, entonces ya déjalo ahí, pues, ¿no? O sea, al ¿Y final, lo encima tenés que puesto estaba, todavía? sí lo tengo acá atrás, Ah, mira. es un corte que tengo y Sí, sí. entonces mi mamá me dice, pues no, nunca te has accidentado, nunca te, pero ¿cómo tengo ese corte? Entonces, es un tema que yo no lo cuento mucho, no lo cuento mucho, te lo cuento a ti, a las personas, porque, bueno, es un tema de que tú estás metido en el tema de la ufología y definitivamente sabemos que ese es un implante, ¿no? Es un implante y es algo que está con nosotros, ¿no? Y que algún momento, no sé, la forma, para mí era más rápido contactarme con ellos,
O sea, No, seguro, yo yo, te agradezco que hayas contado esto y te escucho y la verdad que me encanta escuchar estas experiencias porque no sos el único, pero tal vez sos uno de los pocos que se anima a contarlo y está bueno contarlo en lugares ideales, no a cualquiera, porque no cualquier persona está preparada para escuchar lo que vos decís o para ponerse en el lugar de personas que han vivido esta situación, más allá que vos lo viviste de pibe, pero no fue mala claro, y no te generó algo malo. Y hay gente que termina con trauma por esto, y eso no es bueno. Por eso yo te agradezco que hayas compartido y te agradezco que hayas eh, revivido esa experiencia que tuviste. Te quiero hacer dos preguntas antes de terminar. Me gusta claro. esta charla porque son tan simples como contundentes. Ni quiero imaginar las cosas que has investigado. ¿Qué forma? Vos dijiste que la velocidad era terrible, ¿no? Aparte, se fue a un cerro, volvió, hizo un viraje de aquello, seguramente. ¿Qué forma tenía esa nave? ¿Qué recordás? ¿Y qué color específicamente manejaba? No, era un circular de tipo fluorescente, circular, era blanco, era como una luna. Pensábamos que era una luna, pero no era una luna. La luna nos venía siguiendo, ¿no? Pues si la luna estaba por el este, estaba saliendo, ¿no? Mm, No había lógica, pero ¿y qué hace esa luna ahí arriba? Entonces, eso fue la distracción y lo que nosotros comenzamos a decir, ¿qué pasa? Me puse a llorar porque yo era niño, mm. no entendía. Y ahora yo me pregunto, ¿no? Pues tenía 9 años. ¿Quiénes somos nosotros, tres personas tan simples, comunes y corrientes, para que supuestamente la DEA, los Estados Unidos, nos sigan, ¿no? Nos sigan, nos enseñen una cosa que está en el aire, o sea, no somos personas tan importantes. Entonces, Pero pienso son que las no, personas que esa gente busca para estudiar o para llegar a ese contacto que ellos no pueden tener y ustedes lo tienen. Son un nexo ustedes, no solo para ellos, sino para los de acá que quieren saber o meterse en situaciones de personas que tienen contacto con ellos, con lo que ellos quieren ocultar, digamos. Esa es la realidad. claro, Te hago una pregunta. Las otras personas, tu primo y tu tío era el que manejaba, ¿no? sí, sí, Bueno, ellos antes de esa situación, ¿habían visto algo? Porque esa zona, no, Huanco, en Perú, Juan, yo sigo muchos Juan, youtubers peruanos, para mí Perú como México son cuna de la humanidad, de avistamiento, de contacto extraterrestre, y sé que Perú tiene zonas de mucho contacto y Huanco es uno. Ellos antes no tuvieron nada, no vieron nada, no, jamás, jamás, jamás. entonces fácilmente Inclusive, podemos pensar que fue por vos. no, ellos sí vieron. O sea, los tres vimos, pero ¿Sí? ellos pasaba el tiempo, sí, cada uno cuenta su experiencia y cada uno cuando cuenta su experiencia es igual, es lo mismo, es igual, o sea, lo que cuentan es igual, ¿no? O sea, oye, ¿cómo te pasó a ti? Decía así, oye, Juaneco, cuenta igual lo que te ha pasado, oye, tu tío Luis cuenta igual, pero es lo que nos ha pasado a los tres, ¿no? O sea, los tres, pero al que más le marcó es a mi tío Lucio, ¿no? Que él le queda en su mente, en su memoria lo que ha pasado. Siempre cuando nos reunimos, encontramos, me dice, oye, ¿te acuerdas de ese tema de los ovnis? O sea, que nos llevaron hasta extraterrestres, sí, sí me acuerdo. En cambio, mi primo Juaneco es un poco más pegado al tema material, físico. Dice, no, bueno, sí, pasó eso, pero ya hay que dejarlo ahí, ¿no? O sea, él trata de evadir esa experiencia, ¿no? Que quiere olvidarse, ¿no? Entonces, él no quiere, porque él ha sido alcalde de ese lugar, de Churubamba, él no quiere hablar de ese tema, ¿no? Pero mi tío Lucio sí, él siempre que a veces tomamos unas copas, conversamos ahí y él siempre recuerda, me dice, oye, ¿te acuerdas? Me dice, ¿te acuerdas que ellos vinieron a mi casa? Dice, él me contó, tuvo otra experiencia con ellos. Ellos vinieron a su casa y se lo quisieron llevar, le dijeron, pero él dijo, ¿yo cómo me voy a ir? Le dijo, si yo tengo mis hijos tan pequeños, yo cómo me voy a ir si tengo mis hijos pequeños, tengo mi esposa, ¿cómo me voy? Dice, ellos le invitaron a su nada para que se vaya con ellos. Y él me contó eso, ¿no? Después que tuvimos el avistamiento, el contacto, la abducción, él me dice que ellos constantemente se comunicaban con él. Y conmigo no, porque yo todavía era niño, todavía estaba en proceso. Pero él ya era mayor y él tenía más de 21 años, o sea, 20, 21 años. Entonces, así fue, ¿no? O sea, cada uno tuvo, después del contacto o la abducción, tuvo experiencias diferentes, ¿no? O sea, cada Mirá, uno tuvo, qué sé yo, el contacto más rápido. Ellos se presentaron en su casa, su nave estaba encima de su casa, querían que él se vaya con ellos, pero bueno, son circunstancias que cada ser humano decide, ¿no? Pero ellos lo invitaron a que se vaya. Así fue la experiencia de cada uno, pero sí lo que vivimos los tres fue un hecho muy inusual, que ha marcado de todas maneras para toda mi vida, ¿no? O sea, hasta el día que me muera me voy a acordar lo que ha sucedido, ¿no? Y lo no, que seguro, tengo acá aparte te atrás, cambió la vida, te hiciste investigador, te empapaste en el tema, más claro, allá de que claro, hiciste claro. una carrera profesional, vos paralelamente hacías esto que por algo te marcó, ¿no es cierto?
Si tu tío vive, invítalo a... ¿Tu tío vive, perdón? Sí, pero él para muy ocupado, él a veces quiere hablar, siempre conmigo conversa, pero sí, de repente podría invitarlo, comprar con él, pero Bueno, un poco que... cuando vea el Claro, video, que va a ver, sí. hablamos bien, en serio, y con mucho respeto, si quiere hablar y compartir su parte, yo no tengo problema. Ya bueno, porque el de él es más experiencia, más, mucho más, yo diría escalofriante, porque a él lo invitaron a subir a la nave a que se vaya. Se fueron, después de la abducción, lo fueron a su casa a buscar, ya, encima de su casa y dijeron, vámonos. O sea, pero él dijo, no, yo tengo familia, ¿no? Entonces, Mira, de él tuvo un poco más de experiencia, yo solamente me acuerdo de eso, ¿no? Y de ahí ya mis contactos telepáticos con ellos, ¿no? Poco a poco, poco a poco. mira. Así fue, de ahí. Juan Manuel, de corazón te agradezco porque hay que decir la verdad. Juan Manuel hace una semana que lo contacté y al toque me dijo que sí, ni un problema. Lo tengo como amigo en Facebook. Lo voy a seguir porque con lo que me acaba de contar, más lo que estuve mirando en su Facebook, y yo sé que dentro de poquito, creo que en octubre o no, perdón, en septiembre vas a estar en un congreso de ufológico. Ufología. Tenemos un congreso, el tercer Congreso Nacional en Ica, está donde está la línea de Nazca. Vamos a ir a hablar todo, ¿no? Sobre los portales dimensionales que hay en Huánuco. En Huánuco hay portales, hay dos portales dimensionales muy bien identificados, ¿no? Gente que desaparece y aparece luego en lugares fuera de Huánuco y cuando vuelve a su ciudad han pasado 40 años, 50 años, ¿no? Es Uf, impresionante, ¿no? O sea, no, terrible. eso es lo que yo he podido durante todos estos 13, 14 años que tengo el programa Unis TV, he podido recabar mucha información y lo que más me ha sorprendido es del centauro, que se presentó un hombre caballo, el centauro aquí en las riberas del río Boyaga, y este caso de este joven, ¿no? Que subió a la corona del Inca, que está en mi canal de YouTube, pueden estar en mi canal de YouTube, que lo he perdido, pero está en mi canal de YouTube. Subió a la corona del Inca, que está un cerro, una punta en cerro, es una corona de un Inca de piedra, y cuando él se encontró a más o menos a 5 horas de Huánuco, un pueblo llamado Uchiza. Él pensó, pues, ¿no? Que bueno, ¿qué ha pasado? Como es campesino, no entendía. Se puso a trabajar y volvió a su lugar de origen, a su casa, con su platita. Y cuando volvió, ya no, sus padres ya no estaban vivos. Sus hermanos ya no vivían ahí. Y las personas No, que lo conocían, ya habían pasado 50 años, 40 años no, terrible. impresionante. Es impresionante la historia. O sea, siempre es una historia alucinante, ¿no? Alucinante, pero que sí existe, es cierto, es cierto, es cierto. Y el otro No, caso es obvio, el hombre. aparte, la Claro. gente así de campo es muy, muy sencilla y muy abierta para contar, en este caso, a su gente y no miente, no miente. Y Aparte, seguramente eso trajo a consecuencia, cuando él volvió, que él lo daban por desaparecido. claro, Eso ya lo dieron, ya está. ya lo Con dieron eso por cierra muerto, ¿no? todo. Cuando él volvió, ya sus hermanos no vivían en Yaruilca, se llama. Chavinío, Yaruilca. Está una corona del Inca en pleno cerro, es una carretera inhóspita, ¿no? Son gente muy pobre, gente de la puna, ¿no? Entonces, él subió a pasear y cuando se dio cuenta de Muchiza, ¿no? En la selva peruana, el oriente peruano, cuando volvió a su casa, él cuenta que habían pasado ya 40 años, ¿no? No había su papá había fallecido, su mamá había fallecido, sus hermanos vivían ya en la ciudad de Huánuco. O sea, toda una historia, ¿no? Toda una historia que estoy escribiendo, tengo todos los datos. El caso del Centauro, ¿no? Que acá nosotros tenemos un río Guayá que cruza, que baja por las riberas de Huánuco, de la ciudad de Huánuco, y unos evangélicos que sacan arena, extraen arena del río, se toparon con un centauro, que es impresionante porque yo pienso que una vez más es un portal dimensional que se proyectó este centauro, que ellos quisieron agarrarlo, eran 7, y todos son evangélicos, ¿eh? No creen en el tema de los ovnis, ellos dicen que es demonio, diablo y nada, ¿no? Pero cuando se les presentó el centauro por la ribera del río Goyaga, ellos quedaron impresionados por la imponente figura de este ser, de este hombre caballo, ¿no? Y ellos quisieron agarrarlo y se querían ir a agarrarlo, y el caballo comenzaba a cruzar el río y con una sola mirada les volteó a mirarlos y les dijo, a ver, pues atrévanse que las consecuencias van a ser, ¿no? Entonces ellos se retuvieron, querían agarrarlo este centauro, pero toda una historia, esas son las dos historias más impresionantes que he podido captar, ¿no? Y Terrible, muchas investigaciones. terrible. Juan Sí, Manuel, Gustavo. de corazón te agradezco muchísimo. Vos dijiste que tenías un canal de YouTube. Yo lo que te voy a pedir en privado
que me mandes o en el WhatsApp o en el privado del Facebook, donde te parezca más cómodo, todas las redes sociales que manejas, así ya la pongo en Ya. descripción y se meten a mirarlo. Y Ok, yo no tengo más que agradecerte de corazón el tiempo, la predisposición y la historia que nos acabas de compartir, no solo estas de tu canal, sino la que viviste vos, que es muy, muy fuerte y que obvio que te cambió. Juan Manuel, de corazón, te agradezco la predisposición nuevamente y te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano y ojalá sea pronto y muy buen congreso para vos. un abrazo, Gustavo, y saludo para tu gente, para tu público. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.